Bien, tenemos que hablar en esta clase del autoconcepto y la autoestima. Vamos a dar algunos rasgos un poco generales porque el tema evidentemente es mucho más complejo de lo que se puede tratar en 10 o 15 minutos, ¿no? Bien, ¿qué podemos o cómo podemos definir el autoconcepto? El autoconcepto en el fondo es responder a la pregunta ¿quién soy yo?, ¿no? Ya desde el siglo IV, con autores como San Agustín, empiezan a hablar de la introspección y de la necesidad de conocerse a uno mismo, y a partir del siglo XIX los avances en psicología, entre los que destacaría James, por ejemplo, pues sientan las bases metodológicas del autoconcepto, ¿no? James en concreto señala que forman parte del autoconcepto tres cuestiones fundamentalmente. En primer lugar, cómo me veo yo; en segundo lugar, qué opinan los demás de mí; y en tercer lugar, bueno, pues qué rasgos y habilidades yo tengo, ¿no? Aunque ha habido distintas versiones y distintas maneras de cómo entender todos los elementos del autoconcepto, en lo que sí hay bastante acuerdo en general es en que el autoconcepto es una estructura compleja, ¿no? En la que entrarían distintas dimensiones. En primer lugar, el yo personal, ¿no? El núcleo y el punto de partida, ¿no? Cuáles son los rasgos de mi personalidad y fundamentalmente lo que yo opino de mí mismo, aunque es verdad que muchas veces en lo que yo opino de mí mismo o esa opinión que yo tengo de mí depende muchas veces de lo que me llega del resto, ¿no? Por otro lado estaría el yo corporal, ¿no? El yo corporal vendría dado por mi cuerpo y la opinión que yo tengo de mi cuerpo. En eso influye pues las proporciones. También uno valora, a veces valoramos diferente cosas de nuestro propio cuerpo los hombres de las mujeres. En unas civilizaciones se valoran un tipo de cosas y en otras civilizaciones se valoran otro tipo de cosas, pero todos tenemos una idea, ¿no?, de nuestra corporalidad y los estándares que cumple o que deja de cumplir respecto a lo que más o menos en nuestro entorno se considera, ¿no? En tercer lugar estaría el yo social. El yo social vendría formado o vendría definido por lo que los demás opinan, dicen o sienten de mí, ¿no? Evidentemente, aunque a uno le pueda afectar lo que opine casi cualquiera, ¿no?, lo más importante, los elementos más importantes para configurar el yo social pues vienen dados por las personas significativas, ¿no? Cuanto más significativa es una persona para mí, cuanto más estrecha es la relación que yo tengo con ella, pues más peso puede tener la opinión que esa persona tiene de mí en mi propio autoconcepto, ¿no? Bueno, y finalmente formaría parte del autoconcepto el yo material, ¿no?, que serían las cosas que yo puedo tener, las cosas que yo compro, las cosas que yo adquiero. No es necesariamente objetos materiales, el reconocimiento, por ejemplo, la fama o el prestigio, entrarían dentro de este yo material y son cosas que pueden aumentar o disminuir o matizar el concepto que yo tengo de mí mismo, ¿no? Cuando uno de estos cuatro elementos flaquea, tendemos a agrandar el peso que los otros tres tienen, porque en general todos tenemos la experiencia de que, bueno, necesitamos de alguna manera tener una buena opinión de nosotros mismos, ¿no? Bueno, algunos autores hablan también de un yo familiar, de un yo religioso. Ya digo que el autoconcepto es una estructura bastante compleja y que se pueden distinguir bien distintos elementos. Bien, por otro lado, ¿qué sería la autoestima? Si entendemos que el autoconcepto es la imagen o la manera en la que yo me comprendo a mí mismo a través de, bueno, estos elementos que hemos ido desgranando, la autoestima se puede definir como la valoración que yo hago de mi propio autoconcepto. Yo tengo una idea sobre mí, esa idea que yo tengo sobre mí me puede gustar o me puede no gustar, ¿no? Por eso se define la autoestima como el nivel general de aceptación o rechazo que una persona tiene de sí misma, ¿no? Se puede vincular la autoestima y la necesidad de esa aceptación con lo que García Oz describe como el sentimiento de dignidad, ¿no? Todos tenemos como la necesidad de sabernos importantes y de sentirnos especiales, y esta necesidad pues se puede clasificar dentro de las necesidades humanas
fundamentales, ¿no? Esta valoración que nosotros hacemos valoración o rechazo de uno mismo, digamos que tiene dos procesos, ¿no? Influyen o esta valoración incluye dos procesos. Por un lado, un proceso de evaluación y por otro lado, un proceso de afecto, ¿no? Este proceso de evaluación se hace siempre en función a unos criterios, ¿no? Que puede ser, por ejemplo, aunque puede haber muchos, y vamos a mencionar solo algunos, la comparación entre el yo real, ¿no? Entre lo que yo soy y el yo ideal, entre lo que yo soy y lo que a mí me gustaría ser. Si hay mucha distancia entre lo que soy y lo que me gustaría ser, pues probablemente la opinión que yo tengo de mí pues va a ser más negativa que si esa distancia es más pequeña, ¿no? También podemos establecer la comparación entre lo que yo soy y los valores que mi entorno vende o que mi entorno defiende o que mi entorno mantiene, ¿no? También esta valoración se puede hacer en función del éxito o el fracaso en una tarea determinada o comparándome con los demás, o bueno, se puede hacer de distintas maneras, pero siempre en la autoestima o en la configuración de la autoestima hay un proceso de evaluación. Y luego hay un proceso de afecto, ¿no? Esta evaluación desencadena una serie de sentimientos, ¿no? O me acepto, o me rechazo, o me acepto en algunas cosas y me rechazo en otras. No siempre esta aceptación de uno mismo no siempre permanece estable a lo largo de toda la vida, ¿no? Bien, también puede influir, por ejemplo, en ese proceso de evaluación lo que recibimos de personas significativas, ¿no? Las maneras más frecuentes de hacer esta evaluación serían, ¿no? El yo ideal, la comparación entre el yo ideal y el real, el tema de los valores sociales, el éxito o el fracaso en determinadas tareas, la comparación con los demás y lo que me llega de las personas significativas de mi entorno, ¿no? Bien, estas reacciones emocionales que forman parte del proceso, digamos, o del proceso de afecto, son las que permiten hablar de autoestima alta o baja, aunque sería mejor o más apropiado hablar de adecuada o inadecuada, ¿no? Bien, ¿por qué es importante la autoestima, ¿no? Porque ya hemos dicho que todos tenemos como la necesidad de sentirnos reconocidos, de sentirnos valorados, de sentirnos especiales, de aceptarnos a nosotros mismos, ¿no? Hay varias razones por las que se puede señalar o se puede incluir a la autoestima o el sentimiento de dignidad entre las necesidades humanas fundamentales. En primer lugar, para el equilibrio personal, ¿no? Detrás de muchas insatisfacciones o detrás de muchas personas con muchos miedos o de personas a las que le falta ilusión o personas que tienen a veces demasiadas fobias y de muchos malestares, muchas veces, no quiere decir siempre, a veces uno está enfermo y ya está, puede haber un problema de autoestima o de algo de uno mismo que uno no termina de aceptar, ¿no? Si alguien no se valora, tiende a no cuidarse ni corporal ni afectivamente, ¿no? Después también la autoestima influye mucho en las relaciones que tenemos con los demás. Si nos valoramos a nosotros mismos, la relación que tenemos con los demás es más positiva, nos hace sentirnos mejor, transmitimos más confianza y es más fácil enriquecerse como persona, ¿no? Si una persona, por ejemplo, tiene un mal concepto de sí misma o tiene una autoestima, lo que habitualmente se llamaría baja, puede reaccionar aislándose, puede reaccionar escondiéndose, puede reaccionar, pues hasta incluso marginándose, o puede tener como pocas ilusiones porque se considera poca cosa y no se considera capaz de muchas cosas que intenta. Cuando una persona, por ejemplo, tiene autoestima baja o no se valora suficientemente, puede establecer relaciones en las que, digamos, que le dé todo el poder a los demás y empiezan a ser como los demás quieren que sean para buscar en los demás una aceptación que uno mismo no se da, ¿no? Detrás de muchos comportamientos peculiares, por ejemplo, de los adolescentes, pues ya sabemos que la adolescencia es una época en la que la autoestima suele dar problemas porque es una época de cambio, uno no se acaba de reconocer ni de valorar cómo es y entonces pues se busca mucho más, por ejemplo, la aceptación de los demás, ¿no? Después también las decisiones que se toman en la vida
pues pueden tener mucho que ver con la autoestima, ¿no? Decisiones de opciones de vida o decisiones pues de estudio o de trabajo. Podemos llegar a tomar decisiones que no son del todo adecuadas porque no nos valoramos adecuadamente, ¿no? Porque no conocemos ni nuestros recursos, ni nuestros intereses, ni nuestros valores, y muchas veces pues uno se termina escogiendo por descarte, o puede pasar, ¿no?, que muchos chicos escogen pues la carrera que deciden sus padres, pues porque ellos creen que no son capaces de más, o porque, bueno, porque proyectan, ¿no? Luego, es importante no confundir la autoestima con el narcisismo, la prepotencia, la fama o el éxito, ¿no? La autoestima consiste fundamentalmente en que yo acepte mi realidad, ¿no? Y en lo que hay que, cuando hay que trabajar la autoestima de nuestros alumnos, lo que hay que conseguir es que se acepten como son, que valoren sus puntos positivos y que intenten cambiar los puntos que no le parecen tan positivos, ¿no? Pero no se trata de convencerles de que son mejores de lo que son, ni de que solo se acepten si los demás les aceptan, ¿no? Se trata de insistir más en el hecho de que uno está satisfecho con lo que uno es, aunque uno no sea todo lo perfecto que le gustaría, que poner el peso pues en la fama, el éxito, el reconocimiento, que volvería a ser poner nuestra autoestima en manos de los demás.